El inicio del Imperio Romano se remonta a la fundación de Roma, la cual, según la leyenda, ocurrió en el siglo VIII a.C. La historia comienza con los hermanos Rómulo y Remo, quienes fueron criados por una loba, quien fue su madre adoptiva humana. El término loba, en latín lupa, también era utilizado en sentido despectivo para las prostitutas de la época. Y Rómulo, tras un conflicto, fundó Roma sobre el monte Palatino. Durante los primeros siglos, Roma operó como una monarquía bajo los mandatos de varios reyes, algunos de ellos de origen etrusco. Este periodo estuvo marcado por una mezcla cultural y el establecimiento de las primeras instituciones políticas que moldearían la futura Roma. Alrededor del siglo VI a.C., los romanos reemplazaron la monarquía por una república, una forma de gobierno que permitió a Roma crecer tanto política como militarmente. La República Romana, gobernada por senadores y cónsules, se extendió por siglos y fue testigo de grandes conflictos como las guerras púnicas, una serie de 3 enfrentamientos contra Cartago que culminaron con la destrucción de esta última, y el dominio romano sobre el Mediterráneo occidental. El éxito de las campañas militares y la expansión territorial llevaron a Roma a convertirse en una potencia sin precedentes en la región. Los romanos eran conocidos por su organización militar, disciplina y la construcción de infraestructura como carreteras, acueductos y edificios públicos, lo que facilitaba la administración de los territorios conquistados. Durante la segunda mitad del último siglo a.C., figuras como Julio César comenzaron a emerger con un impacto decisivo. Julio César, uno de los líderes militares y políticos más emblemáticos, desempeñó un papel crucial en la transformación de Roma. Sus conquistas en la región de la Galia y su relación con el pueblo romano consolidaron su poder. Esto eventualmente llevó a un conflicto con el Senado, que culminó en el cruce del río Rubicón por parte de César, un acto de desafío que marcó el comienzo de una guerra civil. Después de vencer a sus adversarios, César se autoproclamó dictador vitalicio, lo que generó tensiones en Roma debido al temor de que él estuviera estableciendo una nueva monarquía. Finalmente, un grupo de senadores conspiró y lo asesinó en los idus de marzo del año 44 a.C. Este evento llevó a nuevas guerras civiles y al ascenso de su sobrino nieto y heredero adoptivo, Octavio, quien más tarde sería conocido como Augusto. Las luchas internas y la necesidad de estabilidad política condujeron al final de la República y al establecimiento del Imperio Romano bajo el liderazgo de Augusto. El ascenso de Augusto marcó un nuevo capítulo para Roma, pues consolidó el poder político y militar, estableció reformas administrativas y comenzó la era conocida como el Pax Romana, que duró aproximadamente 2 siglos. Durante este periodo, Roma alcanzó su apogeo en términos de expansión y estabilidad, siendo un modelo de civilización y control político para muchas culturas en Europa, Asia y África. Esto sentó las bases para los siglos posteriores de gloria y desafíos que definirían al Imperio Romano. Con el establecimiento del imperio bajo Augusto en el año 27 a.C., Roma vivió un periodo de estabilidad y expansión sin precedentes conocido como la Pax Romana. Este tiempo de relativa paz permitió a los emperadores concentrarse en la consolidación del poder interno y la administración de los vastos territorios. Augusto llevó a cabo reformas económicas y sociales, estableciendo un sistema tributario más eficiente y ampliando las capacidades de la administración romana. Además, patrocinó importantes proyectos arquitectónicos y culturales, incluyendo la construcción de templos, acueductos y el Foro de Augusto, elevando a Roma como el epicentro del mundo conocido. Durante este periodo, Roma extendió sus fronteras al norte hasta el Rin y el Danubio, y hacia el este, dominando regiones como Egipto y Judea. Las campañas militares en Germania marcaron una expansión notable bajo líderes como Tiberio y Germánico. Aunque los intentos de expandir más allá del Rin se enfrentaron a desafíos, especialmente tras la derrota en la batalla del Bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo, Roma mantuvo su influencia en Europa Central. Tras la muerte de Augusto, Tiberio asumió el trono, dando inicio a la dinastía
dinastía Julio-Claudia, que marcaría el primer siglo del imperio. Esta dinastía incluyó figuras controvertidas como Calígula y Nerón, quienes a menudo son recordados por su excentricidad y abusos de poder. Sin embargo, también hubo avances significativos durante sus reinados. Por ejemplo, Claudio es conocido por la conquista de Britania en el año 43 después de Cristo, consolidando el dominio romano en las Islas Británicas. El imperio se expandió más allá de Europa, abarcando regiones del norte de África, Asia Menor y el Medio Oriente. En este tiempo, Roma estableció una red de carreteras que conectaban los territorios, facilitando el comercio, la comunicación y el movimiento de tropas. La construcción de ciudades romanas siguió un diseño uniforme que incluía foros, termas y anfiteatros, llevando el estilo de vida romano a todas las provincias. Estas ciudades no solo eran centros administrativos, sino también lugares donde se difundían el latín y las tradiciones romanas. El siglo I también fue testigo de importantes desarrollos culturales y religiosos. Roma adoptó numerosos dioses y prácticas de las culturas conquistadas, integrándolos en su propio panteón. Paralelamente, nuevos movimientos religiosos comenzaron a surgir. El cristianismo, aunque inicialmente perseguido, se originó en esta época en la provincia de Judea. Su expansión, lenta pero constante, representaría un cambio monumental en la historia romana. Hacia finales del siglo, con la caída de la dinastía Julio-Claudia, el trono fue ocupado por los emperadores Flavios, quienes trajeron un periodo de relativa estabilidad. Durante el reinado de Vespasiano, se emprendieron grandes obras públicas, como la construcción del Coliseo, símbolo de la monumentalidad y ambición arquitectónica romana. Esta estabilidad permitió a Roma mantener su posición como la potencia dominante del mundo conocido, aunque los desafíos internos y externos continuaban gestándose en el horizonte. Durante el segundo siglo después de Cristo, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial y vivió un periodo de grandeza bajo lo que se conoce como la dinastía de los Antoninos o los 5 buenos emperadores. Este tiempo es recordado como una era de prosperidad, estabilidad interna y administración efectiva, que garantizó que las vastas tierras del imperio permanecieran unidas y bajo control romano. Trajano, uno de los emperadores más destacados, gobernó en las primeras décadas de este siglo. Su mandato es recordado por la expansión del imperio a su límite máximo, incluyendo la conquista de Dacia, en la región que hoy corresponde a Rumania, y sus exitosas campañas en el Medio Oriente, alcanzando incluso Mesopotamia. Además, Trajano patrocinó monumentales obras públicas, como el Foro de Trajano y la Columna de Trajano, que narraba sus victorias militares y simbolizaba el poderío romano. Su reinado fue un ejemplo de cómo la combinación de fuerza militar, habilidad política y visión arquitectónica podía reforzar el dominio romano. A la muerte de Trajano, Adriano, su sucesor, asumió el poder con una visión más orientada hacia la consolidación que la expansión. Adriano recorrió personalmente muchas de las provincias romanas, fortaleciendo las fronteras y promoviendo el desarrollo de las ciudades. Uno de sus legados más duraderos es el Muro de Adriano, construido en Britania como defensa contra las tribus del norte. Este muro marcó el límite norte del imperio y fue una muestra de la capacidad de Roma para mantener el control y la infraestructura, incluso en sus territorios más remotos. Bajo los reinados de Antonino Pío y Marco Aurelio, Roma continuó disfrutando de estabilidad, aunque enfrentó desafíos tanto internos como externos. Antonino Pío es recordado por su gobierno pacífico y por la promoción de la justicia y las leyes romanas. Marco Aurelio, por otro lado, tuvo que lidiar con conflictos en las fronteras del Danubio y la amenaza de las tribus germánicas y sármatas. A pesar de estos problemas, Marco Aurelio es célebre no solo como un emperador competente, sino también como un filósofo estoico. Su obra Meditaciones, escrita durante sus campañas militares, ofrece una perspectiva única sobre sus pensamientos y su liderazgo. Sin embargo, al final del siglo, el gobierno de Cómodo marcó un cambio en la dirección del imperio. Su reinado estuvo caracterizado por una administración caótica y una desconexión con las necesidades de las provincias y el Senado. La decadencia que comenzó con Cómodo sentó las bases para un periodo más turbulento que afectaría
aseguraría la estabilidad del imperio en los siglos venideros. Este siglo, aunque glorioso en muchos aspectos, también mostró los primeros signos de estrés en la maquinaria del imperio. La creciente dependencia de ejércitos auxiliares compuestos por extranjeros, los gastos masivos en guerras y la complejidad de administrar territorios tan vastos presagiaban desafíos futuros. No obstante, Roma seguía siendo un faro de poder, cultura y civilización, irradiando su influencia desde las Islas Británicas hasta el desierto del Sahara y desde el Atlántico hasta las llanuras de Mesopotamia. A medida que el Imperio Romano avanzaba hacia el siglo III después de Cristo, comenzó a enfrentar desafíos cada vez más serios, tanto internos como externos. Este siglo es conocido por su tumulto y la crisis que afectó a todas las esferas de la vida romana. Tras el asesinato de Cómodo en el año 192, Roma entró en una fase de inestabilidad política y militar que dio lugar a la llamada crisis del siglo III. El periodo de inestabilidad comenzó con los Severos, una dinastía que intentó restablecer el orden después de la muerte de Cómodo. Septimio Severo, el primer emperador de esta dinastía, fue un líder enérgico que fortaleció al ejército y adoptó medidas que consolidaron su autoridad. Sin embargo, su enfoque militarista puso una gran presión sobre las finanzas del imperio. Los sucesores de Septimio Severo, como Caracalla, continuaron con políticas similares, pero su reinado estuvo marcado por un liderazgo autocrático y decisiones controvertidas, como la expansión de la ciudadanía romana a casi todos los habitantes del imperio mediante el edicto de Caracalla en el año 212. Esta medida, aunque significativa, también incrementó la carga fiscal y exacerbó las tensiones sociales. El imperio comenzó a fragmentarse debido a una serie de factores, incluyendo luchas internas por el trono y la creciente amenaza de invasiones extranjeras. Durante un periodo de 50 años, conocido como la crisis del siglo III, más de 20 emperadores ascendieron al poder, muchos de ellos derrocados o asesinados en el transcurso de sus mandatos. Este caos político debilitó al imperio y permitió el surgimiento de estados independientes dentro de sus fronteras, como el Imperio de Palmira en Oriente y el Imperio Galo en Occidente. Enfrentando amenazas externas significativas, Roma luchó por mantener sus fronteras. Las tribus germánicas, como los godos y los alamanes, comenzaron a lanzar incursiones profundas en las provincias del imperio, mientras que en el este, el Imperio sasánida se convirtió en un formidable rival. La captura del emperador Valeriano por los persas en el año 260 marcó un humillante revés para Roma y simbolizó la magnitud de sus problemas en el ámbito militar. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, algunos emperadores lograron detener el colapso. Aureliano, conocido como el restaurador del mundo, logró reunificar el imperio al reconquistar Palmira y las provincias occidentales rebeldes. También fortaleció las defensas de Roma mediante la construcción de las murallas aurelianas, un sistema de fortificaciones que protegía la ciudad de posibles ataques. Su reinado fue breve, pero marcó un punto de inflexión en la recuperación del imperio. La crisis finalmente terminó con el ascenso de Diocleciano a finales del siglo. Diocleciano implementó una serie de reformas radicales para estabilizar el imperio, incluyendo la división del poder entre 4 gobernantes, un sistema conocido como la tetrarquía. Estas medidas buscaron abordar los problemas de gobernabilidad y administración en un imperio tan vasto. Aunque las reformas de Diocleciano no resolvieron todos los problemas de Roma, permitieron una recuperación temporal y prepararon el escenario para los eventos que marcarían el inicio de un nuevo capítulo en la historia romana. Este periodo de crisis y recuperación reflejó tanto la resiliencia como las vulnerabilidades del Imperio Romano. A pesar de las divisiones internas y las amenazas externas, el espíritu romano perduró, adaptándose y resistiendo en medio de una era de grandes transformaciones. Con la llegada del siglo IV, el Imperio Romano continuó enfrentando desafíos significativos, pero también vivió transformaciones profundas que cambiarían su historia para siempre. Uno de los eventos más trascendentales de este periodo fue la adopción del cristianismo como religión del imperio. Este cambio comenzó a gestarse con el emperador Constantino, cuyo reinado marcó un punto de inflexión en la historia romana. Constantino, proclamado emperador en el año 306, emergió como una figura clave en la unificación y estabilización
expansión del imperio. Tras una serie de conflictos y guerras civiles, logró consolidar su poder mediante la batalla del Puente Milvio en el año 312, donde, según la tradición, tuvo una visión que lo llevó a adoptar el símbolo cristiano del crismón. Este evento marcó el inicio de una política más favorable hacia el cristianismo, culminando con el Edicto de Milán en el año 313, que garantizó la libertad religiosa en todo el imperio. Además de su apoyo al cristianismo, Constantino emprendió reformas administrativas y militares destinadas a fortalecer el imperio. En el año 330, fundó Constantinopla, la Nueva Roma, sobre la antigua ciudad de Bizancio, estableciendo un segundo centro político y cultural que serviría como capital del Imperio Oriental. Este acto reflejó la creciente importancia de las provincias orientales en el equilibrio de poder del imperio y marcó el inicio de una división que se haría más evidente en siglos posteriores. El siglo IV también fue testigo de la creciente presión de los pueblos bárbaros en las fronteras del imperio. Las tribus germánicas, como los visigodos, comenzaron a desplazarse hacia el territorio romano, empujadas por la expansión de los hunos desde Asia Central. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, el ejército romano sufrió una devastadora derrota a manos de los visigodos, lo que subrayó la vulnerabilidad del imperio frente a estas amenazas externas. Al final del siglo, el emperador Teodosio, conocido como el Grande, jugó un papel fundamental en el desarrollo del cristianismo al declararlo la religión oficial del imperio mediante el Edicto de Tesalónica en el año 380. Este acto consolidó el papel de la Iglesia cristiana en la vida política y social del imperio, un legado que perduraría mucho más allá de la caída de Roma. Teodosio también fue el último emperador en gobernar un imperio unificado, ya que tras su muerte en el año 395, el imperio romano se dividió formalmente en dos mitades: el imperio de Occidente, con sede en Roma, y el imperio de Oriente, con sede en Constantinopla. La división del imperio reflejaba las crecientes diferencias culturales, económicas y estratégicas entre Oriente y Occidente. Mientras que el Oriente prosperaba gracias a su riqueza y comercio, el Occidente comenzaba a enfrentar un declive significativo en su capacidad militar y administrativa. Esta separación sentó las bases para la evolución de dos mundos distintos: el bizantino, que continuaría floreciendo durante siglos, y el Occidente, que enfrentaría nuevos desafíos que eventualmente llevarían a la caída de Roma como centro del poder imperial. El siglo IV marcó, en esencia, la transición de Roma de un imperio pagano y mediterráneo a uno cristiano y dividido. Este periodo de cambios trascendentales dejó una huella imborrable en la historia, preparando el escenario para las transformaciones del mundo medieval y asegurando el legado cultural, religioso y político de Roma para las generaciones futuras.